Aldo, del estado mexicano de Guerrero, quería ser profesor. Estudiaba en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Pero un disparo destrozó su vida. Estas imágenes muestran los minutos previos. Aldo y otros 50 estudiantes habían tomado autobuses de línea para regresar de una manifestación a su escuela, cuando patrullas policiales les cortan el paso y abren fuego contra los jóvenes desarmados. Alcanzado por una bala, Aldo se derrumba en este cruce. El balance final de la noche: 6 muertos y 25 heridos, 2 de ellos muy graves. Otros 43 estudiantes son detenidos y desaparecidos hasta hoy, como tantos otros en México. Poco después, se detiene a varios policías acusados de los asesinatos. Dispararon con armas de fuego alemanas, rifles G-36 de la compañía Heckler & Koch. Sin embargo, el gobierno alemán no había autorizado su venta a este Estado mexicano. ¿Cómo sucedió esto a pesar de los controles de exportación de armas? El Tribunal Regional de Stuttgart debía aclararlo. El proceso duró casi un año. Nunca una exportación de armas había sido tan analizada en Alemania. El veredicto sorprende a muchos. El activista contra las armas, Jürgen Gresslin, había puesto en marcha el proceso a través de una denuncia penal. Un escándalo, una justicia de 2 clases que permite que los directivos salgan libremente de la sala. En opinión del tribunal, los otros acusados, la dirección de Heckler & Koch, ¿no son responsables de los negocios de armas ilegales? Según el tribunal, no existen pruebas suficientes de que los demás acusados participaran en estos actos. Por lo tanto, debían ser absueltos. Gracias. ¿Qué había pasado? Todo comenzó en 2005. El fabricante de armas alemán, Heckler & Koch, quiere exportar a México miles de rifles de asalto G-36 y metralletas. Para ello, la empresa presenta una solicitud de exportación al Ministerio de Economía en Berlín. Pero otro ministerio, Asuntos Exteriores, tiene dudas. Ya entonces se conocía la implicación de policías mexicanos en casos de corrupción, secuestro y asesinato de inocentes. Por ejemplo, en el estado de Guerrero. En el Ministerio de Economía no se quiere aceptar un veto generalizado y busca una solución intermedia. En Heckler & Koch esperan impacientes el permiso de exportación. El entonces representante en México, Marcus B., recuerda. Luego llegó la solicitud del Departamento de Ventas de si era posible cambiar ese uso final, porque al parecer había una solicitud de algún ministerio de que no se mencionara. Expliquemos esto. Heckler & Koch había presentado primero esta declaración de uso final del Ministerio de Defensa mexicano al Ministerio Alemán de Economía. El documento demuestra que las armas alemanas estaban también destinadas a los estados más conflictivos. Entonces escribí un email directamente desde Heckler & Koch, desde la computadora de a mi esposa, pidiéndole que hablara con el jefe de la DECAM para ver si sería posible no nombrar esos 3 estados y emitir una nueva declaración de uso final. Después de que el Ministerio de Economía dijese a Heckler & Koch qué estados mexicanos no serían aprobados, la compañía presentó repentinamente nuevas declaraciones de uso final. Ya no se nombran los estados críticos. Por extraño que parezca, la cantidad de armas a entregar seguía siendo la misma. No debería haber llamado esto la atención, pero la licencia de exportación es concedida y el trato comienza. Durante años, Heckler & Koch envía un equipo de instructores por todo México para mostrar a policías y militares el uso de las armas. También, como aquí, en Colima y en los estados vetados, como el particularmente peligroso Guerrero, donde pronto se usarán las armas. Una de las víctimas, Aldo Gutiérrez Solano, 19 años de edad.
Aquí festeja la boda de su hermano días antes de que una bala de las fuerzas de seguridad destruyera su vida. Pues era muy travieso, era juguetón y siempre bien, bien alegre. Siempre fue alegre él, nunca que ya se estaba ahí tímido, nada. Muy, muy alegre. Era un muchacho muy alegre, divertido, le gustaba bailar mucho, eso sí, bailar mucho. Era un chamaco muy listo él, listo era. Y se fue a la escuela, pues, pero a ver, no, ya no se pudo. Los recuerdos de aquella noche siguen volviendo. El hermano de Aldo, Leonel, informa. Él iba en el primer autobús. A él lo hirieron en el primer ataque. De hecho, cuando ellos tomaron los autobuses que ya iban hacia Ayotzinapa, entonces los policías los empezaron a perseguir. Y como los policías no querían que los autobuses salieran, se le atravesó una patrulla. En esa patrulla, en ese autobús que se le atravesó la patrulla, ahí iba Aldo. Y Aldo fue uno de los primeros que se bajaron a mover la patrulla para poder pasar el autobús. Y en el momento que agarraron la patrulla fue donde le empezaron a disparar. Los compañeros se bajan de los autobuses y filman con sus teléfonos. Herido por una bala, Aldo cae en este cruce. Desesperadamente piden ayuda y una ambulancia para su amigo. Mientras intenta resguardarse, se escuchan otros disparos. Esa misma noche la familia de Aldo se apresura al hospital. En cuanto yo pasé a verlo, era una herida de bala aquí en la cabeza y le cruzó acá. Durante horas, las heridas de Aldo no habían sido tratadas. Solo cuando llegó la familia se ocuparon de él. A él, que tanto estaba dañado de su cerebro, ¿qué sabes? Dice, pues no sé nada, simplemente, ¿sabes qué? No lo están atendiendo. Los médicos no lo querían atender en ese momento porque estaba muy grave. En México hay muchas víctimas de violencia arbitraria, a menudo cometida por policías o miembros de otros cuerpos de seguridad. A Robert H., demostrador de armas de Heckler & Koch, le surgen dudas. Cuando miras las guerras de drogas, la corrupción, que ciertamente van de la mano aquí, creo que es una responsabilidad o una irresponsabilidad suministrar equipo cuando hay fuertes dudas sobre cómo o contra quién será usado ese equipo. 2010. Robert H. testifica en la fiscalía contra su antiguo empleador, Heckler & Koch, e incrimina severamente a colegas y a la gerencia. Le siguen 2 registros de casas en Oberndorf y años de investigaciones. El informante había confiado el caso al abogado de Tubinga, Holger Rothbauer. La investigación preliminar tomó 8 años en total, hasta la apertura del juicio en mayo de 2018. Primavera de 2018. Comienza el juicio del mayor caso de violación de la ley de control de armas de guerra en la exportación de armas cortas de la historia de Alemania. Las grabaciones de video y audio están prohibidas. Los observadores del juicio protocolan las sesiones. Uno de ellos es Jan van Aken, ex inspector de armas químicas de Naciones Unidas y diputado alemán. Aquí estaba el público. A veces estaba muy lleno, especialmente al principio y al final. Yo me sentaba por lo general acá. Levantamos acta de todo el proceso para la Fundación Rosa Luxemburg. Vamos hacia adelante. Aquí se sentaban los acusados, uno en cada mesa, acompañados por 1 o 2 abogados. Ahí detrás se sentaban los representantes de Heckler & Koch.
Y aquí delante estaba el juez principal con sus vocales. Todo el banco estaba lleno aquí delante, y allá estaba el estrado de los testigos. Aquí declaraban. La fiscalía se sentaba allí. Había 2, a veces 3 personas. En esta sala pasamos 28 jornadas de proceso, casi un año entero. Del primer día de juicio recuerdo 3 cosas. La primera es la lectura de la acusación, que hablaba de criminalidad organizada. La segunda, que 2 de los principales acusados no estaban en la corte. Uno ha fallecido y el otro fue representante de Hekla Koch en México. Allá vive y supuestamente no pudo viajar por enfermedad. Su caso fue inmediatamente desglosado. En el banco de acusados se sientan Peter Beyenle y otro exdirector general de la empresa de armamento Hekla Koch. 2 ex empleados de ventas, uno de ellos procurador y jefe de departamento. La empresa Hekla Koch como codemandada y la secretaria del departamento de exportación. Lo tercero que recuerdo son las primeras declaraciones de los acusados, donde dejaron claro que no eran conscientes de ninguna culpa. Y creo que lo decían en serio. Pensaban que lo habían hecho todo bien. Se les concedió una licencia de exportación a México y eso hicieron. Exportaron a México. No entienden por qué están aquí. El certificado de usuario final. El núcleo de los controles de exportación de armas de guerra alemanas. Con este documento, el comprador declara al gobierno a dónde va a entregar las armas, es decir, dónde serán utilizadas, y al mismo tiempo excluye la posibilidad de que sean enviadas a otro lugar. La solicitud es examinada por varios ministerios bajo la dirección del de Economía. La Oficina Federal de Control de Exportaciones, BAFA, aplica entonces la licencia en virtud del derecho administrativo. Arnold Ballraff fue presidente de BAFA desde 2007 a 2017. Conoce los procedimientos y a los funcionarios que controlaban en aquel entonces la venta de armas. En el proceso a Hekla Koch compareció un colega del ministerio, al que, por decirlo suavemente, no se le podía atribuir ningún pensamiento particularmente crítico en ese contexto. El entonces funcionario responsable en una posición directiva del Ministerio de Economía es uno de los primeros testigos en el juicio. Su declaración comienza con un escándalo. El presidente del tribunal pregunta al testigo: dígale a la corte cuál es el trato con México. Y responde: un momento. Y pone su enorme maleta sobre la mesa. La revisa, saca un expediente completo. El presidente interrumpe. ¿Qué hace? Pues tengo que buscar el archivo de la investigación, buscar el acta de imputación. Ahí te das cuenta de que todo el banco de la fiscalía, todo el banco del tribunal está al rojo vivo, porque no puede haber un testigo en un caso judicial alemán, en un caso penal, que tenga el acta de imputación. Para sorpresa de todos, el testigo responde que los otros ministerios también tienen las actas confidenciales. ¿De dónde? No recuerda. En efecto, se planta delante del tribunal y dice: nos llamamos Ministerio de Economía, tenemos un interés especial en la supervivencia económica de este fabricante. Eso dice el hombre a cargo del control de exportaciones de armas. Hekla Koch es desde hace décadas uno de los proveedores más importantes de las Fuerzas Armadas y la policía alemanas. Se habla de una empresa con relevancia sistémica. ¿Examina el Ministerio de Economía sus solicitudes con especial benevolencia? Se lo preguntamos a Sigmar Gabriel, ministro de Economía entre 2013 y 2017. El funcionario comenzó así su testimonio. Somos el ministerio para la economía. Al ministerio le preocupa que este reputado fabricante sobreviva económicamente. Sí, es cierto, y al mismo tiempo las directrices de exportación establecen que consideraciones económicas o de empleo no deben jugar un papel en la exportación de armas. Esa es la situación legal. Espero que el tribunal lo sepa. El interrogatorio continúa. A pregunta del juez, el testigo del Ministerio de Economía declara textualmente que los derechos humanos son una aspiración.
Esas son las personas que tienen que velar por nuestro mayor activo, los derechos humanos, como está en todas las constituciones, en nuestra constitución. Pero dice que se trata de una aspiración, un empeño. En otras palabras, si nos cuadra, bien, lo tenemos en cuenta. Si no, no nos interesan. ¿Los derechos humanos, una mera aspiración? Las directrices de aprobación del gobierno alemán dicen otra cosa. Por último, la frase, la situación de los derechos humanos en el país receptor desempeña un papel destacado en esta cuestión. Por lo tanto, para mí, con trasfondo jurídico, este es un criterio decisivo y también un criterio de exclusión. El funcionario responsable debía estar familiarizado con las directrices, después de 15 años como controlador de exportación de armas de guerra. En el caso del funcionario eran 15 años. Sí, lo sé, fue mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Por qué no se hizo nada? Pregunte a mis predecesores, no lo sé. Significa que lo sustituyó rápido. Antes de que yo llegara, él ya no estaba a cargo. Estuvo hasta diciembre de 2015. Entonces fue en nuestro tiempo, con el señor Máhnich. Pero examinamos muy de cerca el caso de México y estábamos convencidos de que había que sacarlo de la línea de fuego, en el sentido más estricto del término. ¿Es habitual que los funcionarios permanezcan en un negociado durante tantos años, como en el caso de este alto funcionario? Esto casi no ocurre en ningún ministerio. No, que la gente se mantenga en un ámbito durante tanto tiempo. No, se desarrollan afinidades. Una afinidad manifiesta, por ejemplo, en un intercambio de correo electrónico interno entre el funcionario y la BAFA. Se trata de una licencia de exportación adicional. La licencia es una Lex Heckler & Koch, escribe. Y recomienda decir a Heckler & Koch que no airee demasiado esta decisión excepcional. Si coincides 10 años con los mismos amiguitos en tus asuntos diarios, bueno. Otros correos electrónicos y conversaciones en nuestro poder muestran que el funcionario de alto rango pasó repetidamente información interna a los fabricantes de armas en Oberndorf. El colmo es que el testigo del Ministerio de Exteriores declaró que había pedido por escrito al de Economía que dejaran de pasar sus informaciones a Heckler & Koch. Y vemos en los archivos que incluso eso fue pasado a Heckler & Koch. Hasta el día de hoy, el Ministerio de Economía declara que no ha dividido a México en estados positivos y negativos. Sorprendentemente, porque en este correo, el Ministerio informa a Heckler & Koch sobre exactamente esa división en estados positivos y negativos. Este es un correo electrónico de a Bayerle, que entonces estaba en Heckler & Koch, con una lista. La parte inferior es interesante, con estados positivos y negativos. Aquí dice negativo, Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro, muy detallado. Sí, pero quiero decir, ¿es esa la función del Ministerio de Economía? Es poco usual. Un poco de compadreo, ¿no? ¿Es posible que el compadreo haya determinado la decisión sobre la exportación de armas? Para una estrategia muy cuestionable en el sentido del derecho internacional, porque así hay que considerar la división de México en estados federales positivos y negativos. Ese es el punto que pensábamos que era completamente inverosímil. Imagínese que un estado le escribe al depositario de las armas: si mañana hay una operación, pueden llevar armas a estas partes del país, pero a estas otras no. Eso es absurdo. Así no puedes organizar a la policía y al ejército. Por eso no creímos que fuera un instrumento válido. Hay quien ha dicho que era un control de exportaciones organizado solo en apariencia. En realidad, todos sabían que no funcionaría. En cualquier caso, sabíamos que era un medio inadecuado. Lo sabíamos. Y por eso dejamos de permitir esas cosas. De hecho,
En su declaración ante la Oficina de Investigación Criminal de Aduanas, el alto funcionario había declarado que era consciente de que las armas solo se redistribuían sobre el papel. Cuando volvemos a inquirir, el Ministerio de Economía rechaza todas estas acusaciones. Peter Bejerle, la persona de contacto del alto funcionario en Heckler & Koch, estaba en el banco de los acusados. Fue absuelto de todos los cargos. En el segundo día del juicio, Peter Bejerle dijo, esos certificados de usuario final son literalmente un instrumento equivocado que no funciona. Este supuesto instrumento equivocado ha sido la base de todas las exportaciones de armas durante décadas. Peter Bejerle fue presidente del Tribunal de Distrito de Rottweil antes de ingresar a Heckler & Koch. En su calidad de representante ante las autoridades y luego director gerente, se encargaba de los contactos con los ministerios. Era responsable de las solicitudes de exportación y de las declaraciones de uso final. Tengo muy claro que sin ese certificado de usuario final no podemos autorizar un producto de armamento y la compañía tiene que decidir si se arriesga o no, y eso incluye una declaración de uso final, pero también el control de la misma. La BAFA tampoco tuvo duda de la naturaleza vinculante de la declaración de usuario final. En cualquier caso, según nuestro entendimiento legal en la BAFA, el certificado de usuario final es una parte integral del permiso. Mientras el jurista Peter Bejerle se defiende ante el tribunal con el argumento de que los certificados de uso final no son decisivos para la exportación de armas y que no conocía los certificados maquillados de uso final, su correspondencia con el alto funcionario del Ministerio de Economía crea una impresión diferente. No conocía este correo electrónico. Deja claro que el Ministerio de Economía le dice a Heckler & Koch, hay estados donde no se puede suministrar y están estos otros donde tal vez se pueda suministrar. Esto es completamente opuesto a lo que se dijo en el juicio. Todas las partes involucradas aseguraron que nunca hubo una lista de estados positivos y negativos, y ahora aparece esto. Otro detalle, la anotación de una secretaria. La formulación es del señor Bejerle. 16 estados de México, 10 rechazados, 6 positivos. Distribuir de forma plausible a la cantidad de armas entre los 6 positivos. Esto es increíble. Ahí está la declaración de una secretaria. Él dijo que debíamos distribuir el volumen de armas entre los 6 estados permitidos. ¿Y no se ha traído al juicio? Porque siempre actuó como si no supiera nada de nada. Y aquí se afirma que ordenó que la cantidad de armas se distribuyera de forma plausible entre 6 estados. El término plausible no significa que suministramos a esos 6 estados, sino que lo ponemos así en la declaración de usuario final. Es increíble. Cuando las licencias de exportación se ven frenadas, Peter Bejerle escribe sobre una vía política a seguir ahora. Donaciones a las oficinas de los distritos electorales de políticos influyentes. ¿Intentaba conseguir ayuda para el negocio de la exportación? El hecho es que una de esas donaciones es recibida en la oficina del entonces líder del grupo parlamentario conservador, Volker Kauder. Poco después, Bejerle escribe a Kauder: «Hoy tengo que dirigirme a usted una vez más. Se trata del fastidioso tema de las licencias de exportación a terceros países. ¿Cómo debe entenderse esto?» No podemos contar con ninguna decisión positiva en los próximos meses. Solo queda la vía política. Deberíamos hacer lo antes posible una donación a la CDU y también al Partido Liberal, y eso es lo que pasó. Y no ayudó. Dinero tirado. Eso es lo que podría pensarse. Lo interesante fue que poco después el señor volvió con la petición de más detalles y más demandas. Creo que esta es una muy, ¿cómo decirlo? Bueno, una idea muy folclórica de la política. De los documentos, se desprende que unos días después de la donación y del correo electrónico, el departamento responsable del Ministerio de Economía contacta a Heckler & Koch para ayudarlo con las solicitudes de exportación. A nuestras preguntas, la oficina de Kauder responde. El señor Kauder rellenó un cuestionario de la oficina del fiscal y con ello da por cerrado el asunto. Volker Kauder tampoco quiso hablar de ello en persona.
Tras una sesión del juicio en Stuttgart, intentamos preguntarle a Peter Weierle directamente. Su abogado, Dietrich Quedenfeld, arranca el cable de sonido de la cámara. Peter Weierle hace ademán de golpear con su maletín. Señor Weierle, ¿qué sabe sobre las donaciones a partidos y de Heckler & Koch? Obviamente no quieren hablar de donaciones a políticos. Que el control de usuario final en Heckler & Koch bajo la dirección de Weierle era problemático lo demuestran las llamadas pruebas de fiabilidad que la BAFA ejecuta en el fabricante de armas de Oberndorf. En su informe final, el verificador de la BAFA constata que para la entrega de armas de guerra por una cantidad de varios miles, no se disponía de confirmación del destinatario. Para aplicar sus normas, la BAFA dispone de un instrumento de presión perfecto: retirar al fabricante de armas la certificación de fiabilidad. El auditor de la BAFA advierte a Weierle por escrito: de continuar las deficiencias descritas, ello puede posiblemente conducir a una reevaluación de la fiabilidad y, por tanto, de la concesión de licencias a su empresa. Jan Van Aken ve por primera vez estos documentos de la Oficina Federal de Exportación. Pero no pasó nada. Esto es... Como diputado, le hemos preguntado a menudo al gobierno federal cómo se decide que una empresa ya no es fiable. Y cuando uno lee ese informe y sabes que la Oficina Federal de Exportaciones consideró a Heckler & Koch como poco fiable, que miles de armas de guerra no estaban documentadas, eso es inimaginable. Me parece increíble, porque como miembro del Parlamento nunca he oído nada sobre esas alegaciones. Y hemos preguntado mucho sobre Heckler & Koch. Todas las objeciones de la BAFA no parecen cambiar la práctica de concesión de licencias del gobierno. En México, las familias buscan los restos de sus parientes, incluidos los de los 43 estudiantes desaparecidos. En todo el país, más de 60.000 personas han sido secuestradas y probablemente asesinadas. Estas son las características que buscamos nosotros. Estas son las piedras que nos han ayudado a encontrar las fosas. Estas salen de abajo. Cuando ellos escarban, las van aventando. La diferencia de colores. Esta es de arriba y estas son las de abajo. No, ya no de ponerle ¿no? Restos de ropas por todas partes. Huele a descomposición. Mira, esa esperanza de que se abra la puerta y entre mi hijo. A veces ya no puede uno ya con el dolor, porque es muy doloroso, pero tiene uno que... Yo no me doy por vencida hasta que no vea yo algo de mí. Yo haré lo que yo pueda. Subir al cerro. Yo estoy enferma, pero en ese rato yo me olvido de mi enfermedad. Por a ver si hay algo de mí. En México, el crimen contra los normalistas no ha sido olvidado. Desde hace más de 5 años, miles de personas salen a la calle cada mes exigiendo respuestas. Entre ellos están los familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos. La abogada de Derechos Humanos, Sofía de Robina, representa a las familias. Soy abogada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es una de las organizaciones que desde hace 4 años representa jurídicamente y acompaña el caso Ayotzinapa, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, así como a los estudiantes que fueron ejecutados y que fueron heridos esa noche. Entre estas personas se encontraba Aldo Gutiérrez Solano. El mero viaje a través de Guerrero es peligroso. Vamos con la abogada a ver a la familia de Aldo. El control de las carreteras ha sido asumido por grupos de autodefensa. Cobran para dejar pasar. Uno está a merced de los comandantes locales.
buenas tardes. Cuando la cámara es descubierta, la situación se vuelve incómoda. El estado de Guerrero está marcado por la guerra del narcotráfico, la violencia y la corrupción. En esta casa, construida gracias a donativos, la familia Gutiérrez cuida de Aldo. Todos lo sentimos mucho, de verdad que hemos sufrido mucho, bastante, porque tenemos que lidiar con todo. Y todo lo estamos sintiendo porque quisiéramos ver al mismo muchacho como era antes, tan travieso y relajista. La familia aún vive con la esperanza de que Aldo se recupere. Aunque esto sea médicamente imposible, la esperanza permanece. Él escucha, y escucha, a veces abre los ojos cuando le hablo, abre los ojos y los cierra. Ajá. Aldo, digo, ya llegué, papi, le digo. Te vamos a cuidar ahora este día nosotros. Sí le hablamos, cuando yo llego, papi, ya llegamos y estamos a cuidar ahora nosotros. Hoy, todo el día y toda la noche le digo, te vamos a cuidar aquí. Y sí escucha. Y reacciona también con las manos. Así hace su dedo. No se lo vio ayer. Sí, entró, ¿no? Sí. Las esperanzas de una madre. Las esperanzas de una familia. Nosotros estamos aquí, lo extrañamos mucho. Tiene todo el amor de la familia. Por eso es que nos cuesta también a nosotros ver el cambio que él tiene. Yo no te voy a dejar, yo aquí voy a estar contigo. Pase lo que pase, tío. Mientras tanto, continúa el proceso en Stuttgart. Se leen documentos, decenas de testigos son convocados y escuchados, hasta que algo inesperado sucede en la 20ª jornada del juicio. El abogado Holger Rothbauer lo recuerda. Yo estaba allí en la sala. Todo el mundo se sorprendió cuando el presidente del tribunal dijo que faltaban miles de correos electrónicos. ¿Cómo puede pasar eso? Eran de una operación de la policía, de la Oficina de Investigación Aduanera. ¿Cómo es posible? Y de pronto supimos que se habían traspapelado 15.000 correos. Y eso fue un shock allá adelante en el banco, porque sabían que de repente había un montón de documentos que aún no habían sido incluidos en el proceso. Se busca una explicación. ¿Qué había pasado? ¿Dónde están los 15.000 correos? Y en eso aparece el nombre de una empresa de auditorías, KPMG. Resulta que la Oficina de Investigación Criminal de Aduanas, que estaba a cargo de las investigaciones, había recibido los correos de KPMG, pero ya estaban filtrados y clasificados. Poco después del registro en Heckler & Koch, la empresa contacta a KPMG. Parte de su tarea es evaluar la comunicación electrónica de los empleados. El entonces representante en México se acuerda. La empresa Heckler & Koch inició una investigación interna, voluntaria, a través de la empresa KPMG. ¿Por qué? Para mí algo incomprensible. Basta con que el fiscal investigue, la policía y demás. KPMG es una de las 4 empresas de auditoría más grandes del mundo. La llamada investigación interna también debía apoyar a la Oficina de Investigación de Aduanas, a la Policía Criminal del Estado de Baden-Württemberg y a la Fiscalía.
Sencillamente encargaron a una instancia independiente llevar a cabo entrevistas, siempre de forma voluntaria. Esa es la estrategia de Heckler & Koch, y se le denomina cooperación con la Fiscalía. Yo simplemente no estaba dispuesto a participar en la entrevista, porque las preguntas pretendían llevarnos a terreno resbaladizo. Lo que quieren preguntar no es cierto. Otros empleados de Heckler & Koch aceptan la cooperación y se citan con abogados de la empresa en un hotel del aeropuerto de Zúrich. Poco después, 2 de los empleados son despedidos y junto con el representante en México, Marcus B., son responsabilizados de los tratos de armas ilegales. Wolfram Siegelmeier representa a Marcus B. y critica que los investigadores estatales hayan aceptado colaborar con auditores privados. Por un lado, no es justificable y, en mi opinión, tampoco aceptable que la Fiscalía esté de acuerdo en que Heckler & Koch, objeto de las acusaciones, tenga la oportunidad de participar en la investigación mediante un peritaje interno que compró a un alto precio a la empresa KPMG. ¿Por qué las autoridades estatales aceptaron cooperar con KPMG? ¿Qué tan estrecha fue la cooperación? El informe de KPMG confirma la cooperación con la policía, la Fiscalía y la Oficina de Investigación Criminal de Aduana. Esta última habla de 3 años de intercambio de información con KPMG. Por esta razón, creo que tenemos archivos expiatorios en el banquillo de los acusados, en vez de las personas realmente causantes y responsables de la historia. Habría que buscarlos, probablemente, en áreas del Ministerio de Economía o de la dirección de Heckler & Koch, o tal vez del Ministerio Federal. Y aquí está el resultado de la investigación de KPMG. La secretaria, un empleado de ventas y el representante en México son considerados sospechosos notorios y los principales responsables de los negocios irregulares con México. ¿Y cómo procede el tribunal con los 15.000 correos que faltan? La comunicación de los demandados durante el periodo en que se cometieron los delitos. Cuando salen a la luz, no hay objeciones por parte de la Fiscalía, la audiencia o los acusados. No se discutirá más a fondo cómo pudo ocurrir. Y solo ahora, durante el proceso en curso, las partes reciben los documentos y pueden tener conocimiento de ellos al margen del procedimiento, según ordena el juez. Él debería haber seguido indagando, porque esos miles de correos que faltan son importantes para la cuestión de quién sabía qué y cuándo. Es algo central en este caso, pero se queda en el aire. Apenas se hace algo al respecto. Se ponen en conocimiento, pero fuera del juicio oral, y escapan a la opinión pública. Nadie sabe ahora qué es objeto para la obtención de la sentencia. Así no es como debería realizarse un proceso en derecho penal, especialmente en una causa tan importante como esta. Lo que los auditores también pasan por alto son los contratos de compra con México, la base real del negocio. Heckler & Koch había acordado docenas de contratos de compra con la Secretaría de la Defensa Nacional de México. Estos contratos originales están a nuestra disposición. En ellos se encuentran los destinos de las armas, incluyendo estados vetados como Guerrero, en contraste con las declaraciones de uso final para el gobierno alemán. Está claro, oficialmente se evitaron las regiones descartadas, pero en los contratos se nombran. De modo que un vistazo a los contratos habría sido suficiente para los auditores. El Tribunal Regional de Stuttgart no da explicaciones sobre el procedimiento o el juicio. A petición nuestra, la Fiscalía de Stuttgart declara por escrito: La cooperación con KPMG se realizó a través de los abogados de la empresa Heckler & Koch y puede considerarse en general como útil. En su investigación, la Fiscalía no se limitó a los datos proporcionados por KPMG, sino que los cotejó con informaciones obtenidas en el marco de los registros en la empresa Heckler & Koch. KPMG asesora también al Ministerio Alemán de Defensa justo cuando se decide sobre el modelo sucesor del fusil de asalto estándar de las Fuerzas Armadas de Alemania, favorito para la adjudicación Heckler & Koch.
Solicitamos a KPMG una entrevista. La empresa rechaza entrevistas y declaraciones por escrito. En el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos trabaja el abogado Christian Schliemann. Asesora a la familia de Aldo Gutiérrez. Se sabe que esas armas se usaron la noche de Iguala. Además, en varios lugares donde hubo ataques a los estudiantes, se encontraron proyectiles de armas de Heckler & Koch. Es decir, se puede probar que fueron disparadas para, por así decirlo, ejercer violencia sobre los estudiantes. Actas de la investigación de la Fiscalía Mexicana prueban que aquella noche fueron usados decenas de rifles de asalto G-36 de Heckler & Koch. A Aldo le dispararon esa noche y en esa escena del crimen se encontraron proyectiles de armas de Heckler & Koch. Justo ahí se cierra el círculo de las exportaciones ilegales de Alemania y el uso de las armas. Y vemos una responsabilidad de la empresa que las exportó. Septiembre de 2018. En compañía de sus abogados, el hermano de Aldo, Leonel, viaja a Stuttgart para el juicio. El tribunal ya ha rechazado la solicitud de la familia de actuar como codemandante en el proceso penal. La razón aducida es que, en opinión del tribunal, las entregas sin permiso no suponen una contribución a los actos concretos de infracción. En la sala, Leonel saca de su mochila 2 fotos de su hermano. Aldo no puede asistir al juicio por sí mismo, dirá más tarde. La reacción del tribunal no se hace esperar. De acuerdo a la acción que hicieron ellos, pues yo pensaba que era un asunto grave, porque pues al traer evidencias de armas que han exportado ellos, han dejado gente en muy mal estado, como es el caso de mi hermano. Pensé que a lo mejor que me iban a decir algo grave, que por qué estoy reclamando en un país que no es el mío. 9 agentes judiciales rodean al huésped de México hasta que entrega las fotos de su hermano Aldo. En el juicio todo giraba en torno a las armas, documentos y cosas así. Nadie habló nunca de las víctimas. Es importante dejar claro en toda la discusión sobre la exportación de armas, y no solo en este proceso, que estamos hablando de muertes, de sufrimiento, de guerra, y no solo de máquinas de coser y refrigeradores. Por eso fue un momento muy especial para mí. Solo cuando Leonel sale del juzgado recupera las fotos de su hermano. Estamos acostumbrados a que en términos de justicia siempre encontramos puertas cerradas, y aún así creo que lo que nos han enseñado las familias de Ayotzinapa es a seguir luchando y exigiendo justicia, aunque no quieran vernos, aunque no quieran recibirnos. Las familias estarán ahí, seguirán luchando en el caso de Aldo para que hayan consecuencias. Es muy lamentable que no quisieran tener más conversación o acercarse o conocer realmente cuáles son las consecuencias. Suponemos que es más fácil hacerse de la vista gorda y no saber cuáles son las consecuencias que en otro continente están teniendo la venta de armas para seguir con un comercio. Así termina la visita a Alemania. Febrero 2019, día de la lectura de la sentencia. La secretaria es condenada a 17 meses de libertad condicional y 250 horas de trabajo social. Un ex empleado de ventas recibe 22 meses de libertad condicional y una multa de 80.000 euros destinada a instituciones sociales. Asimismo, la empresa Heckler & Koch debe abonar unos 3,7 millones de euros, la ganancia obtenida por la exportación irregular de armas. Los otros acusados son absueltos, ambos exgerentes, incluyendo a Peter Weierle. Heckler & Koch y Peter Weierle rechazan dar entrevistas y niegan por escrito todas las alegaciones.
En el caso de Peter Bejerle, ex juez de un tribunal regional, se dice, hay que valorar como eximente su destacada biografía como jurista, porque su labor como jurista recibe mayor valoración que si hubiera sido chofer o una señora de la limpieza. Son juristas que se atenúan mutuamente las penas, no puede ser. La Fiscalía renunció a recurrir el fallo sobre Peter Bejerle y los otros gerentes. Para el resto, sí habrá una apelación. Lo sorprendente es que desde el comienzo el juez presidente hizo valoraciones sobre el tema y al final se recoge en la sentencia que la demanda original no funciona porque los certificados de usuario final no son parte del permiso. Y como se autorizó para México, en ese sentido la compañía no hizo nada mal. Estamos convencidos, dijo el juez presidente en su veredicto oral, de que ni la declaración de uso final, como tal, ni el destino final efectivo pueden ser un componente de un permiso conforme al derecho administrativo. El expresidente de la BAFA no opina así. Según el derecho administrativo, es bastante claro y sí forma parte de ello. Los penalistas que no se ocupan de esto tan a menudo, me permito decirlo con cautela, pueden verlo de manera diferente. Y así sucedió en el caso fallado en Stuttgart. Abril 2019. 2 meses después del fallo de Stuttgart, el Tribunal Regional de Kiel decide en sentido distinto en un juicio por exportación ilegal de armas contra el fabricante alemán Sig Sauer. La Corte afirmó que los certificados de usuario final formaban parte de las licencias de exportación. Los traficantes de armas habían enviado a Colombia 37.000 pistolas que, según la declaración de uso final, estaban destinadas a Estados Unidos. Responsables de Sig Sauer Alemania, así como de su empresa hermana en Estados Unidos, fueron condenados en primera instancia a penas de libertad condicional y multas. Este caso también está en revisión. Ahora la Corte Federal debe decidir si revisa o no ambas sentencias. Junio 2019. Durante la filmación en Ciudad de México, hicimos un descubrimiento sorprendente durante la ceremonia diaria de izar la bandera nacional frente al Palacio Presidencial. Los soldados llevan armas de todo el mundo, incluyendo de Heckler & Koch. El camarógrafo nota que los soldados también portan armas de otro fabricante alemán, Sig Sauer. Sig Sauer es el segundo mayor fabricante alemán de armas ligeras. Su sede matriz está en Eckernförde, cerca de Kiel. Su gama de productos incluye pistolas, metralletas y rifles de asalto. Con orgullo presenta el Made in Germany en la página web de la compañía. ¿Se le permitió a Sig Sauer exportar desde aquí a México? El gobierno alemán nos notifica que no. Sig Sauer no tenía autorización. ¿Pero cómo llegaron las armas de Sig Sauer a México? La Secretaría Mexicana de la Defensa confirma que la filial de Sig Sauer en Estados Unidos, con permiso del gobierno estadounidense, vende a México armas, pistolas, metralletas y rifles de asalto. Sig Sauer USA Incorporated. Su director general ya ha sido declarado culpable por el Tribunal Regional de Kiel por entregas ilegales de armas a Colombia a través de Estados Unidos. La empresa hermana de Sig Sauer, Alemania, es propiedad al 100% del consorcio matriz alemán Lücke und Ottmeier Holding. La ley estadounidense permite a Sig Sauer USA vender en el extranjero armas fabricadas en el país, pero permite exportar armas Made in Germany a México a través de la compañía hermana estadounidense. Si se entregan a otro lugar, el fabricante alemán tendría que decir en su solicitud que el destino final no es el país receptor, donde está mi empresa filial, sino otro, el que sea. Sin embargo, armas alemanas Sig Sauer aparecen en México. Si algunas llegaron allí, debe haber sido por otra vía, sin autorización. Este video de internet de un policía mexicano muestra una pistola P229 de Sig Sauer. El policía dice que es extraño que su arma tenga 2 grabados: Frame Made in Germany y Exeter, New Hampshire. Está hecho en Alemania, mientras que la corredera y las partes de arriba están hechas en New Hampshire, en Estados Unidos. ¿Pero cómo llegó este arma a México?
El activista por los derechos humanos John Lindsay Poland investiga las ventas de armas en Estados Unidos a América Latina. Ha publicado numerosos estudios científicos sobre el tema. Los registros de datos disponibles muestran que durante años se han exportado armas y partes de armas desde Alemania a New Hampshire y que se han entregado armas y partes de armas de New Hampshire a México. ¿Cuántas armas se entregan y dónde? Los fabricantes guardan silencio sobre esto. Cifras del Departamento de Comercio estadounidense muestran cuántas armas se han entregado cada año de Alemania a New Hampshire y de allí a México desde el año 2000. La dimensión del suministro de armas de Sig Sauer USA a México queda patente en un documento del Departamento de Estado. Es un permiso de exportación de Sig Sauer por hasta $266 millones en armas de fuego hasta 2024. Es una cantidad increíble de armas, sin precedentes, tanto para México como para Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de México confirma que las armas suministradas por Sig Sauer USA se distribuyen en casi todos los estados. Esto incluye a los estados que el gobierno alemán considera particularmente críticos debido a la situación de los derechos humanos. En México, estas armas fueron transferidas a estados donde la policía colabora con el crimen organizado y son responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Esto plantea una gran pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad jurídica y moral de Sig Sauer por la violencia en México a través de su empresa en Estados Unidos y a través de su casa matriz en Alemania? Básicamente, Sig Sauer no debería haber suministrado a México desde Alemania. Es aún más sorprendente que el negocio de Sig Sauer USA de repente se disparara a partir de 2011, poco después de que su competidor, Heckler & Koch, ya no pudiera hacer entregas debido a las investigaciones en Alemania. Así lo evidencia también el balance comercial de la Secretaría de Defensa de México. John Lindsay Poland lo valora así. Sig Sauer simplemente se hizo cargo del mercado de Heckler & Koch cuando ésta no pudo hacer más suministros debido a los escándalos. Sig Sauer se está beneficiando de ello. ¿Elude Sig Sauer las leyes alemanas de exportación de armas con la ayuda de su sociedad hermana en Estados Unidos? Sig Sauer no ha respondido a nuestras repetidas peticiones. El procedimiento sería cuando menos similar al caso de las exportaciones ilegales a Colombia que se juzgó en Kiel. El antiguo demostrador de armas de Heckler & Koch también aportó pistas a ese proceso. Entretanto, fue contratado por la competencia, Sig Sauer. El gobierno colombiano confirma la recepción de unas 120.000 pistolas Sig Sauer, una cantidad 3 veces mayor a la del proceso de Kiel. El gobierno alemán no ha aprobado esa venta. Desde el año 2000 no ha expedido ningún permiso de exportación de armas pequeñas a Colombia. ¿Cómo llegaron a Colombia las 72.000 armas de las que el tribunal de Kiel no sabía nada? Buscamos indicios en Colombia, un país marcado por la guerra civil más larga del mundo. En la capital, Bogotá, la tranquilidad es engañosa. Durante meses, ha habido protestas masivas en las calles. Casi a diario se produjeron disturbios. Los militares y sobre todo la Policía Nacional están acusados de graves violaciones de los derechos humanos. En todas partes vemos policías con pistolas Sig Sauer. Ningún agente que encontramos en este viaje lleva una pistola de otro fabricante. Visitamos el Museo de la temida Policía Nacional. El guardia de la entrada también está armado con una pistola Sig Sauer. En la exposición de armas, un policía nos muestra una Sig Sauer SP-2022 en una vitrina. Entonces, Sig Sauer es el arma estándar de la policía colombiana.
Así es, todos las tenemos, son las mejores. Luego le pide a un colega su pistola de servicio y nos muestra de nuevo el grabado en la SP-2022, Frame Made in Germany. In Germany. Desde Alemania, esta arma no debería haber llegado a Colombia. Nos damos cuenta de que no tiene número de serie, es un Ghost Gun, un arma prohibida. Próxima parada, Medellín. Durante muchos años fue la ciudad con más asesinatos del mundo. A 1 hora en coche de Medellín, un refugio para ricos y poderosos. Las ruinas de la casa de Pablo Escobar son un recordatorio del comercio de cocaína que sigue floreciendo hasta hoy. Algunos dicen que es la columna vertebral de la economía colombiana. Fingimos ser turistas alemanes y hablamos con la policía sobre sus pistolas Sig Sauer. Le pedimos a un policía una selfie. Luego nos muestra su arma. En esta pistola, de nuevo una Sig Sauer SP-2022, se distinguen claramente el número de serie, el águila federal y un sello de verificación de la oficina competente en Kiel. Ahora, por ejemplo, aquí en el arma puedes ver que dice Exeter, New Hampshire, pero el sello es de Kiel, el águila federal con la N. Sí, así que este es el grabado original. Indica que la pieza proviene de Alemania, sí. ¿Tiene permiso esta pistola para estar en Colombia? Si, como ahora sus fotos sugieren, el hardware viene de Alemania, entonces es claramente un delito. El número de serie de esa pistola no figura en el proceso de Kiel. ¿Es el alcance de los posibles negocios ilegales de Sig Sauer mucho mayor de lo que se conocía hasta ahora? Documentos del Departamento de Comercio de Estados Unidos apuntan a que Sig Sauer USA continúa haciendo entregas a Colombia, a pesar de que Sig Sauer Alemania y el gerente de la hermana estadounidense estaban siendo investigados desde 2014 por exportación ilegal de armas a Colombia. Incluso, tras el veredicto en abril de 2019, se entregaron unas 10.000 pistolas a Colombia. Entonces, si lo saben y tienen pruebas de ello, creo que es motivo para presentarlo a las autoridades judiciales. ¿Y México? Nuevos documentos del Ministerio de Exteriores de Estados Unidos prueban que Sig Sauer USA no solo entregó armas terminadas a México. El permiso de los Estados Unidos también incluye una licencia para fabricar varios modelos Sig Sauer en México, entre otros, estos tipos que en parte fueron desarrollados y producidos en Alemania. ¿Está eso permitido? El gobierno alemán confirma que desde el año 2000 le ha concedido a Sig Sauer Alemania un total de 26 permisos para la transferencia de tecnología a Sig Sauer USA. Conforme a la legislación alemana, la tecnología solo puede transferirse a México con una licencia adicional. Si se aprueba la producción bajo licencia, se aprueba para el lugar, en este caso los Estados Unidos, donde se realiza la producción, y no se aprueba la exportación. Ello requeriría de un nuevo permiso. El gobierno alemán confirma que no existía tal autorización para una transferencia a terceros de la tecnología. Espero que los responsables de estas cosas rindan cuentas. Esa sería, en todo caso, la tarea de las autoridades pertinentes, así como comprobar de nuevo si también la justicia debería tomar cartas en el asunto. Al trasladar su negocio a Estados Unidos, ¿elude el grupo de armamentos Sig Sauer las regulaciones de exportación alemanas sin consecuencias? Si lo hace, todos los negocios irregulares de armamento pronto se manejarán de esta forma. Pues a Sig Sauer le ha ido bien. La compañía se ha convertido en el mayor exportador de armas ligeras de los Estados Unidos.